Hola, buenos días. A ver, María José. Hablando a María José, a Marijo. Sí, bien. Hola. Ahí te mandé para que me aceptes para estar acá en la conversación. Hola. ¿Cómo ¿Cómo va? vamos? ¿Qué Muy tal? bien. ¿Vos? Muy bien. Re bien por suerte, a pesar de todo. Buenísimo. ¿Vos me escuchás con eco o me escuchás bien? Perfecta. Ah, bueno. Hay hay un leve eco, pero muy pequeño, nada, casi nada. A ver, espera que me pongo auriculares. Ah, claro. Me tuve que parar. Se me vio de cuerpo entera. A ver. Hola. Mejor. Uy, mira, me cae el cable en la mitad. ¿Ahora me escuchás mejor? Perfecto. Buenísimo. Genial. Bueno, mientras se va sumando la gente, Sí. hay como un chiflado, Marce. ¿Un chiflado o un chiflido? Beatriz. Bueno, vamos a empezar hoy, mientras se va sumando la gente. Te agradezco muchísimo, Marijó, por estar acá hoy charlando, ¿no? Con nosotras. Y bueno, como siempre y como le digo a todo el mundo, esto sigue como las mismas reglas que nuestro programa de libros humanos o de Humanizando Etiqueta, de libros de la memoria, en el que te vamos a hacer preguntas. En esta oportunidad sí está siendo filmado y sí está siendo grabado y sí tenemos público, pero bueno, es lo que nos permite la tecnología. Eh, bueno, yo te voy a ir haciendo preguntas. Cualquier persona que nos está mirando puede hacer preguntas, tienen que escribir ahí abajo donde dice comentar, ahí escriben y hacen las preguntas. Vos no te preocupes porque viste que cuando entra la gente como se va llenando de texto, así que yo la voy a ir a buscar a la pregunta y te la Bien. hago. Así que no te tenés que estar preocupando de, a ver, ir para arriba y para abajo. Así que no te preocupes. Vale. Y después la otra cosa que es muy importante para nosotros es que vos tenés la decisión total sobre qué cosas contás y qué no. Si yo te hago alguna pregunta o si el público te hace alguna pregunta que no querés responder, podés no responderla. Así que por eso guíate por lo mismo que te guía siempre en las actividades de Humanizando Etiquetas. ¿Vale? Perfecto. Así que Perfecto. bueno, Gracias. me parece que ya podemos empezar, pero antes de eso, mira, saludos desde Australia. Mi hermano. Mi Bueno, hermano que se fue con los canguros. Que están hola. mejor que acá ahora, creo, con el coronavirus, pero bueno, ahí vamos. Bueno, un montón de gente nos va a saludar, sabe que si aparecen corazoncitos por ahí es que te los están mandando a vos. Y lo que iba a decir es que cuando la gente manda saludos y así, yo normalmente no los voy a leer porque vos vas a estar hablando, entonces me parece como que es interrupción. Pero todos sepan que estamos leyendo. Solamente vamos a leer los que son o comentarios relacionados a lo que vos estés hablando o preguntas que hagan. ¿Sí? Ahí te mandan corazoncitos. Eh, bueno, antes de empezar, y calculo que lo voy a decir también al final, quería recordar que justo fue una casualidad que estamos hablando hoy con vos,
que hoy también se cumplen los 43 años de la primera ronda en la Plaza de Mayo, ¿no? Así que bueno, las madres y las abuelas y los familiares son todos un ejemplo a seguir en la vida, en lo que es, no sé, perseguir una idea, luchar por algo, son realmente un ejemplo, así que me parecía que estaba buenísimo poder, como también hacerles un honor nombrándolas, nombrando que hoy es el 43 aniversario, y bueno, eso, que me parece muy emocionante, y que justo estamos hablando con vos, ¿no? Una de las libres de la memoria. No, no sé, me da como que no puedo decir más que pura emoción, porque que haya coincidido todo el amor y todo el agradecimiento a las madres, a todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo, porque son no solamente un ejemplo para nosotros, sino para argentinos, un ejemplo de ciudadanía, de amor, de dedicación, de compromiso, de democracia, de respeto. No sé, creo que me faltan todavía palabras para hablar de ellas, pero no lo han enseñado a nosotros, sino todo el mundo. Por favor. Entonces, perdón, pero me entró una llamada y no sé qué pasó. No, vuelvo a decirte. Bueno, dale. No, decía que todo lo que las madres han hecho por, no solamente buscando a sus hijos, y las que son también madres y abuelas que han buscado a sus nietos, no solamente nos han enseñado, no solamente nos han enseñado a nosotros, sino a todas, a las mujeres contemporáneas a ellas, y además a la humanidad, y además a los que nos siguen. O sea que grandes madres de Plaza de Mayo. A ellas quizás en parte les debemos la democracia, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, dicho esto, me gustaría que te presentes y que cuentes un poquito quién sos, y bueno, porque sos una de las libros de la memoria de la actividad de Humanizando Etiquetas de Cero. Bueno, digamos, yo soy, ya me presento, Marcela, María Josefina Ceruti. Yo escribí un libro, bueno, yo soy la nieta, como 12 nietos más de Vittorio Ceruti, que fue que era mi abuelo y que era hijo de un inmigrante italiano en Mendoza, y nosotros crecimos en Mendoza. Y bueno, durante la dictadura, es un caso muy conocido, a mi abuelo lo secuestraron, lo secuestró Macera, y lo trajeron acá a la ESMA, y también a un tío mío, al esposo de mi tía Malú, que es también una hija de Vittorio, y todos, y lo secuestraron, lo trajeron acá, lo torturaron a él y a Omar. Mi tío se llama Omar Macera Pincolini, también mendocino, también bodegueros. Ellos son los Ceruti, los Macera Pincolini, como tantos otros, los Titarelli, los Furlotti, todos italianos, fueron los fundadores de la industria vitivinícola de Mendoza, no de la producción vitivinícola que ya existía en Mendoza, sino de la industrialización de la vitivinicultura, fue esa industrialización, fue la que dio pie después a esta vitivinicultura que se ha desarrollado a partir de fines del siglo pasado, del siglo XX hasta ahora, y que nos ha ubicado en un lugar muy importante respecto de los vinos argentinos,
son muy apreciados. Entonces, y yo escribí un libro que se llama Casita Robada, como el juego de cartas, que publicó Sudamericana en febrero de 2016, justo, ya están haciendo 4 años, y este libro cuenta la historia del secuestro de Victorio, pero no solamente del secuestro de Victorio, sino de toda la historia de esta familia, que de alguna manera es la historia de la Argentina, de la inmigración italiana. De la inmigración italiana, por supuesto, no de la inmigración de los anarquistas, no de la inmigración más urbana, sino de la inmigración rural, que después hizo de Mendoza, colaboró para ubicar a Mendoza en un lugar muy importante respecto de la vitivinicultura, pero también de una cultura que se relacionó con esta producción vitivinícola que traían de Italia, con modos, y como siempre digo, donde hay vitivinicultura, no lo digo yo, lo dicen otros que saben más de vitivinicultura que yo, donde hay vitivinicultura hay cosas ricas, no solamente vino, sino toda la... Porque para tomar un vino necesitas comer. Entonces, mientras comes, eso que nos gusta tanto a nosotras dos, Marce, entonces, si comemos una pizza, la tenemos que comer, tomemos un vino rico, y así, entonces Mendoza se convirtió en un lugar, ya tenía una tradición, ya desde mediados de 1800, Mendoza producía muchísima fruta seca, que todo, orejones, todo lo que es la fruta seca, también nueces, almendras, castañas, y duraznos, peras, todo lo que es frutos secos y fruta disecada, que la vendían de Mendoza, iba directo a California. Uno de los efectos del descubrimiento del oro en California fue el crecimiento de Mendoza, aunque ustedes no lo crean. Cuando se descubre el oro en California, se compraban las frutas y un montón de cosas en Mendoza y en Chile. Entonces, Mendoza tenía más conexión con el Pacífico que con el Atlántico, hasta que se inaugura el tren, el Buenos Aires al Pacífico, y ahí cambia un poco la situación de Mendoza, ya más relacionada con Buenos Aires. Bueno, parte de esta historia está contada en Casita Robada, que empieza con la llegada, digamos, desde un punto de vista, no la estructura del libro, pero son unos 150 años en donde cuento la historia de esta familia atravesada por la inmigración, la industria vitivinícola, este desarrollo de un nuevo sector social en Mendoza, que fue, como se lo llamaron unos historiadores italianos, la burguesía del vino, ¿no? La burguesía del vino, que antes no existía, era una clase media rural, que en pocos años se convierte en un sector más alto, que genera un sector económico nuevo en Mendoza, con una nueva cultura muy diferente a la del resto del país. En este mundo crecimos nosotros, digo nosotros, los hijos y los nietos de Victorio, y Victorio fue uno de los personajes de la industria vitivinícola de los años 40, 50, 60, él heredó una de las bodegas de mi bisabuelo Emanuel Ceruti, hasta que el 12 de enero del 1977, una patota, que después supimos que estaba el Tigre Acosta, bueno, la patota del grupo de tareas de la ESMA, cayó una madrugada, se llevó a mi abuelo, se llevó a mi tío, a mi papá le pegaron muchísimo, lo dejaron tirado en el piso, a mi abuela también le pegaron, mi abuela y mi abuelo tenían tenían 77 años, a mi abuela la tiraron boca abajo al piso, le ataron las manos, le pegaron, bueno, y mi abuelo nunca más lo vimos, supimos con el tiempo que lo habían tirado al Río de la Plata, y a Omar también, a mi tío,
Y al poco tiempo de esto, en mayo del 77, si no me equivoco, apareció que esta tierra que tenía mi abuelo, que le había empezado a formar un barrio donde él quería que se llamara, las calles se llamaran como en Italia, Piamonte, el nombre de su padre, de mi bisabuela, etcétera, etcétera. Apareció con otros nombres, con otra gente, y cambiaron los nombres de las calles por honor, caridad, justicia, amistad y no sé qué otras espantosidades más. ¿Vos Todo qué edad esto, tenías en ese momento? yo tenía 15, 16 y cumplí 17 ese año. Uh-huh. No, cumplí 16 ese año, perdón. Sí, digo bien. Y para mí fue muy impactante toda esa época, porque nosotros ya no vivíamos en Mendoza, mis padres se habían separado justamente poco tiempo antes, en marzo del 76, y nosotros nos habíamos venido a vivir de Mendoza a Buenos Aires. Nosotros, mientras tanto, mi familia se había empezado a exiliar, todos los cheruti se habían empezado a exiliar, el que se quedó en Mendoza fue mi papá y mi abuela, hasta que mi abuela también después de un tiempo se exilia. Gran parte de mi familia fue primero a Ecuador, después fueron a México, Alemania, Italia, Canadá, en fin. Y después hubo varios movimientos hasta que hoy estamos entre Canadá, México, Austria, Australia, donde está mi hermano, en fin. Andamos un poco repartidos. Esta es un poco la historia que yo cuento en Casita Robada. Ajá. Y en ese momento vos te habías venido con tu mamá a Buenos Aires y tu papá quedó en Mendoza. Pero tu infancia, ¿vos la viviste en esa casa? O sea, ¿vos vivías en esa casa o era en el verano o fin de semana? ¿Cómo era? Mira, esa casa que justamente, que no la nombré recién, todo el libro Casita Robada funciona y se desarrolla dentro de esta casa que nosotros le llamábamos la Casa Grande, porque efectivamente era una casa enorme, de 10 habitaciones, en un terreno de 5.000 metros cuadrados, con pileta, viñedos, todas las cosas más geniales que se puedan tener. Y todo eso lo pasábamos todos los años. Nosotros vivimos un tiempo en esa casa, 2 inviernos, que era en general la casa del verano porque era más fría, etcétera. Pero hubo una época que también vivimos en el invierno, pero sí, no era la casa de los fines de semana y de las vacaciones, desde diciembre hasta que empezaban las clases estábamos allá, ¿no? Todos los primos juntos, los carnavales, todo eso lo pasábamos todos juntos. Éramos una familia muy grande, éramos como 20 y pico, todo el tiempo todos juntos. Qué lindo. ¿Y cómo fue que decidiste escribir el libro? A mí me pasaba que cuando yo era chica pensaba que vivía en una familia de gente particular, como deben ser todas las familias en realidad. Y entonces pensé que bueno, que esto era para escribir. Entonces yo crecí pensando que esa historia iba a contarla a esta familia. Y resulta que después pasó lo que pasó, entonces dije, bueno, a mí me interesó siempre mucho, me dediqué muchísimo a la historia de la inmigración italiana en la Argentina. Entonces, esto fue parte de un proyecto más grande que fue el estudio de la inmigración italiana en la industria vitivinícola, donde yo estudié en la facultad para recibirme de socióloga. Así que esta fue un poco el trabajo de esos años y bueno, eso. Bueno, no sé si te contesté la pregunta, a veces estaba mirando que tenía poca batería. Ah, ¿querés enchufarlo? ¿Tenés para enchufarlo? Por ahí cerca. Sí, estoy. Ahí va.
Así que no sé si te contesté la pregunta. Sí, creo que sí. Ahí vamos. Y con respecto a la investigación familiar que hiciste, porque lo empecé a leer al libro. ¡Ah, genial! Pero lo empecé a leer porque dije, bueno, si la voy a entrevistar tengo que leerlo. Así que lo empecé a leer. Entonces, tiene una investigación familiar impresionante. Realmente es impresionante. ¿Cómo fue la investigación familiar? ¿No? Porque bueno, me imagino que el libro, o sea, desde antes de tener 16 años, vos siempre soñabas con que ibas a escribir la historia de tu familia. Después de ese momento dijiste, bueno, la historia de mi familia también involucra esto que nos pasó, y esto hay que contarlo también, ¿no? Entonces, ¿tu familia estaba como que te apoyaba en eso de, bueno, contemos esto, te alentaban a que lo escribieras así, o decían, bueno, no sé, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la familia? Mira, en realidad, muchas fotos, digamos. Uno de mis fuentes fueron las fotos, o sea, los archivos familiares, ¿no? Entonces, las fotos, todas las cartas que nos escribíamos con nuestros tíos, con nuestros primos, con todos. Entonces, todo ese material privado que se dice, ¿no? Un archivo privado de uno, todo ese material lo usé. También usé mis recuerdos, también entrevisté a nuevas personas, a familiares que yo no conocía y que conocí cuando hice la investigación, más todo el material que yo tenía de la historia de la vitivinicultura, de la inmigración italiana, como todos los censos de población que estudié, en fin, todo ese material está adentro de Casita Robada. No, ni me motivaron ni me dejaron de motivar, digamos, ¿no? O sea, fue siempre una curiosidad mía. Algunos me decían, pero ¿para qué querés saber? ¿Qué te importa? Ya pasó. Otros, no vas a contar esto, sí vas a contar aquello. Yo, en este sentido, me tomé toda la libertad que tenemos todos los seres humanos de contar lo que queremos y de hacernos cargo de lo que contamos, ¿no? En el sentido que, bueno, yo sé que conté cosas que había familiares que no les gustó. Yo digo que Casita Robada es un poco como escuchar por el detrás de la puerta. Es un poco chismoso, digamos, tiene un poco chismoso. Dicen que los geminianos, digo yo porque soy geminiana, entonces somos un poco chismosos, o sea, les gusta hablar, saber, investigar, entonces pongámosla con ese nombre. Así que cuando mi familia lo leyó, el libro, primero sí, se lo di a mi mamá porque quería, como contaba cosas que también incluyen la intimidad de mi familia más chica, quiero decir, mi mamá, mi papá y nosotros somos 4 hermanos. Quería que mi mamá lo leyera, que supiera lo que iba a hacer. Mi mamá en algunas cosas se emocionó, en otras la pasó mal, pero me dijo que era mi libro y lo respetó. Y eso me pareció siempre muy bueno de parte de ella. Y bueno, y después usé y quise que mis primos, a los que yo quiero mucho, participaran, no quisieron. Mi primo de México, Omar, que es el hijo del que mataron en la ESMA, del que secuestraron y se llevaron con la noche con mi abuelo, me dijo algunas cosas, más de la infancia que de la parte un poco más política, pero fue difícil, porque en esto siempre me acuerdo de Marguerite Duras, que es una escritora francesa que yo adoro, que ya no está más, pero está porque está su obra. Y ella le preguntaban por qué hablaba y contaba las intimidades, y entonces ella decía, no son intimidades, son las familias.
no son ni para cortarse las venas, para tirarse de los pelos, sino que es parte del andar de la condición humana. Entonces, cuando presentaron este libro se tradujo en Italia con el título de Vino Amaro, que quiere decir vino amargo, y el que presentó en Milán, un queridísimo amigo que se llama, amigo porque Andrea en italiano es Andrés, entonces Andrea Iacchia, que él decía que bueno, que entre toda la gente que fue, que fue víctima del nazismo, no eran solamente personas que lamentablemente sufrieron semejante desastre, que también tenían problemas económicos, que también tenían problemas con sus esposas y sus esposos, sus fidelidades, sus relaciones de madres e hijos, o sea, que además de ser los que mataron porque eran judíos, eran personas que tenían vidas como las de cualquiera. Bueno, un poco esta es mi idea del libro, ¿no? No creo que existan los santos, yo no soy religiosa, así que creo que existen las personas buenas, eso sí. Buenísimo. Así que esa fue un poco la entretela del libro. Genial. Cuando estaba leyendo el libro, leí el comienzo, nada más. Me llamó mucho la atención una frase que dijo tu abuela, que decía, si querés ser feliz, no analices, ¿no? Y digo, vos analizaste tu familia, pero, no sé, como milimétricamente, ¿no? Vos, sí. No sé, cómo, digo, es muy contradictorio, no sé, como me resonó en eso, ¿no? Como vos no analices, ¿viste? No sé, me lo imagino como... Y vos como todo, busquemos, ¿no? Sí, a mí me parecía terrible esa frase, no analices. Yo primero que soy recontra psicoanalizada desde antes de nacer, creo. Pero además de eso, lo que ella me enseñó, porque si hay algo que mi abuela me enseñó, o que yo creo haber aprendido con ella, fue a analizar, a reflexionar, a pensar. O sea que yo creo que mi abuela nunca, como ha pasado mucho en la historia de muchas mujeres, que no han podido apreciarse a sí mismas. Entonces, apreciarse en un sentido íntimo, profundo, que pudieron decir, bueno, esta fue la vida que elegí, que no pude elegir, no sé, todas las reflexiones que se pueden hacer. Entonces, yo creo que primero que si uno quiere ser feliz, tiene que analizar. Porque además te das cuenta que la felicidad no es que uno la agarra así, se la lleva a su casa, se la pone y es toda la vida feliz. Todos los días son felices e infelices y la vida es mucho más compleja que la felicidad, ¿no? Sí. Sí. Y después otra cosa que te quería preguntar, porque bueno, después por conversaciones que hemos tenido, vos y yo, el amor por la comida, ¿no? Y la cocina. Y Josefina está siempre cocinando, ¿no? ¿Tuvo así como una influencia importante, como tu amor por la comida, te parece que viene por ahí? No sé, por verla a ella cocinar o cocinar con ella, o algo así. Y sí, claro, yo creo que, mira, yo creo que heredé, o viste que uno cree que te heredaron, y ella era así y hacía eso. Ella cocinaba muchísimo, vivíamos en una casa en donde, bien italiana, donde se come y comes y hablas de lo que vas a comer, y seguís comiendo, vas a hablar lo que vas a desayunar. Y era una familia que le gustaba ir al mercado, mi papá, por ejemplo, pero mi papá también era muy, hoy diríamos muy gastronómico, o muy gourmet, y entonces a mi papá le gustaba mucho ir a comer afuera,
Yo era muy chiquita y mi papá me llevaba a veces a mí sola a comer afuera o a comer con él al club, que era socio de un club. Entonces, aprendimos en la práctica el amor por esto. No hubo una clase, entre comillas, sino justamente el estar ahí, el disfrutar, el comer, el preparar, el ver cómo se secan los tomates, cómo crecen los tomates en la huerta, cómo se desarrolla, todo eso. Después uno lo evalúa, lo arma dentro de uno y en algún momento le sale que, bueno, a mí, por ejemplo, me encanta cocinar. Los otros días estaba en la cocina y pensaba, claro, a mí me pasa que como a otros la música le afloja las bestias de la cabeza, a mí cocinar me aplaca las bestias. Sí, sí. Esas que te atacan de golpe así, no, si estoy cortando, friendo, salteando, me encanta. Buenísimo. Y después del año 77, ¿tu papá se vino a Buenos Aires o se quedó en Mendoza? ¿Y tu abuela? Mi papá se quedó siempre en Mendoza. Mi papá se murió en Mendoza, muy joven, tenía 62 creo, o 61. Mi papá estaba muy deteriorado porque mi papá era muy alcohólico, muy fumador, muy, sobre todo, buenamente el alcoholismo, ¿no? Mi papá no podía dormir ya desde chiquito, es que mi abuela parece que era media jodida. Y bueno, mi papá no la... Perdón, hablé de esto y me olvidé de la pregunta, ¿era? Si ellos se vinieron a Buenos Aires después o no. No, mi papá se quedó allá, mi abuela se fue a vivir a México, después con un tío, después se fue a vivir a Italia, que ella no conocía Italia, ella también es hija de italianos, así que conoció, pero no, nosotros, me refiero a mi mamá, y nosotros vinimos a vivir a la casa de nuestros abuelos que vivían acá en Buenos Aires. Entonces, ahí sí fue muy dramático para nosotros porque de vivir en una finca, en una casa enorme, vinimos a vivir en un departamento muy chico en Callao y Córdoba. Así que esa época fue horrible. Me imagino difícil. El impacto y encima la dictadura y encima la falta de o sea, el 76 al 80 para mí fueron años muy difíciles. Claro. Pero bueno. Sí. Seguro. Para todo el país fueron muy difíciles. Claro, claro. Te iba a hacer una pregunta y se me fue. Bueno, después te la haré cuando la recuerde. Yo me enganché hablando con vos y me olvidé recordarle a la gente que si te quiere hacer preguntas, que las hagan, las pueden escribir ahí y Marijó las responde, ¿sí? Porque yo me copo y hablamos y me olvido que están ahí. Les pido disculpas a la gente, a nuestro público, les pido disculpas. Te quería preguntar también un poco cómo fue el tema de los juicios, ¿no? Que vos participaste, que hicimos. Ya me acordé. Te hago las otras preguntas y después volvemos. Bueno, no, los juicios. ¿Cómo fue el tema de testimoniar? ¿Cómo llegaste a los juicios? ¿No? ¿Cómo lo viviste también? Yo estuve primero en el primer juicio a las juntas, o sea, yo no, mi abuela, pude verla, a mi abuela y a mi tío, ser testigos y explicar qué había pasado en el proceso a las juntas, en el juicio a las juntas. Y después con la mega causa, ESMA, ahí participé en contar, en esa gira que hubo, en esa ronda que hubo de personas que estaban relacionadas con los desaparecidos en la ESMA,
que fueron a hablar ahí a Comodoro, creo que es Comodoro Pi, y fuimos a contar quién eran nuestros parientes desaparecidos, ¿no? Entonces, ahí pude contar, y la verdad que fue muy emocionante, y hoy, hace 2 horas, un poquito más, vi que habían soltado a un tal Capdevila, que fue médico de la ESMA, soltado. Lo pusieron en prisión domiciliaria, estaba al lado del Tigre Acosta y de Cavallo. Y me agarró un poco de impresión, porque cuando yo declaré en la mega causa, y cuando conté de mi abuelo, etcétera, estaba Cavallo. Que él estuvo en la patota que secuestró a mi abuelo. Y eso me dio mucha impresión, pero a su vez creo que esa decisión de contar quiénes eran los desaparecidos es como darles una cara, una historia, bueno, todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? Claro. Que yo he podido participar, creo que me han tocado todos los lugares, todas las cosas, todos los momentos. Estuvimos también en el sitio de la memoria, pasé un día dedicado fue el 15 de diciembre del 2018, fue también ahí que estuvimos con todo el recorrido, con la visita de las 5. Bueno, fueron muy emocionantes. Esto es muy emocionante, muy triste, muy enormemente triste de pensar todo lo que la gente sufrió, todo lo que hemos sufrido todos en este país, todo lo que a veces seguimos sufriendo, de que hay cosas que todavía la gente no las entiende, pero bueno, esta es la tarea por ser cada vez más ciudadanos, cada vez más democráticos, cada vez más justos o cada vez menos injustos, ¿no? Y no sé, a mí me surgen preguntas como, ¿por qué la ESMA? ¿No? Digo, estando en Mendoza, ¿alguna vez como, no sé, tuvieron alguna respuesta de por qué lo llevaron a la ESMA y no a algún lugar más cercano? Bueno, porque lo que pasa es que ahí estaban los intereses de Macera. Macera, con el grupo de tareas, etcétera, fueron a buscarlo porque allá en Mendoza, cuando lo secuestran a Victorio, Macera se queda con toda esa propiedad. No es que hacen una operación digamos, algún proyecto para la dictadura, no. Se dividieron el botín en este botín de Macera. De hecho, todo lo que se hizo después en la tierra de mi abuelo, ponerle el nombre Justicia antes que Italia o lo que sea, todo eso fue hecho por Macera, su hermano y sus hijos. Y sus adláteres, ¿cómo se dicen? Los testaferros. De hecho, el barrio que fundaron ellos, que se iba a llamar de otra manera, no sé, como mi abuelo creo que lo iba a llamar Piemonte, no me acuerdo cómo en Italia, le puso el nombre de ese barrio, le pusieron Wilri, que era de Wilson y Ríos, que eran 2 nombres de mentiras de Ríos era de Radice, o Radice, como se dice acá, y el Wilson era de Francis William Wammon, que eran 2 tipos de matones de la ESMA, ¿no? Así que por eso ellos fueron a secuestrar a Victorio Mendoza, porque era ahí donde estaba el botín que le correspondía o que Macera se quería apropiar. Entonces, por eso vinieron ahí y trajeron a Victorio de allá a la ESMA. Hubo gente que lo vio, contaron que como se sentía muy mal y que él no entendía muy bien por qué estaba ahí, y él ya estaba viejito, no estaba re viejito, pero porque era muy, muy coqueto y se cuidaba mucho la salud, Victorio, y era muy, muy famoso por su onda así, muy simpático. Nada, pero él lo trajeron, lo veían ahí y decían, ¿qué hace este señor acá? O sea, ¿qué hacen todos ahí, primero y principal? Claro, pero claro.
En Pero este no caso tenía... le llamaba mucho la atención esa presencia y lo ponían con las mujeres embarazadas, que era el lugar mejor que había, entre comillas, en ese horror, en ese infierno, ¿no? ¿Puedes repetir esta última parte? Dijiste, ¿lo ponían con las mujeres embarazadas? Claro, lo ponían en el lugar para que él no la pasara tan mal, no sé cómo decirlo, porque Claro. también no es que la pasara como si ellas no la pasaran Sí. mal, que la pasaran menos mal, Sí. entonces muchas mujeres que pasaron por ahí lo vieron, y porque él se descomponía mucho y estaba pasándola muy mal, pobrecito. Ok. Entonces, el secuestro de él tenía más como un fin económico que político. Él no militaba, no tenía una actividad política, era más bien para robarle la casa. Las propiedades. ¿No? Fueron 30 hectáreas de viñedos, más la casa, más... La casa al final, en realidad me equivoqué, la casa no entró en la parte de Macera porque formaba parte de otra, estaba pegada, digamos, era parte de la finca, pero no entró en esa operación de Macera porque no había entrado tampoco en el proyecto de mi abuelo. La casa había quedado como un bien de familia. Así que esto no estuvieron, pero a mi abuela, al poquito tiempo de que llegó Macera y empezaron a hacer todos los cambios que quisieron, etcétera, etcétera, a mi abuela la amenazaron que la mataban si no se iban de Chacras de Coria. El lugar es en Chacras de Coria, que es muy famosa hoy Chacras de Coria. Algunos dicen que el mejor Malbec empezó en Chacras de Coria. Vaya a saber. Pero mi abuelo producía también uva Malbec. Sí, sí. Ajá. Así que, bueno, ¿Y eso. alguna vez volviste? Sí. Para mí, volver siempre fue muy sanador porque fue aprender muchas cosas, fue aprender quiénes éramos, cómo éramos, porque fue tan abrupto toda la ida de Mendoza, en el caso del divorcio de nuestros padres, más el secuestro de Victorio, más que con el tiempo, ese ir y venir, ese andar y volver, como si las olas a la orilla del mar, ¿no? Yo fui creciendo y fui aprendiendo un montón de cosas que me ayudaron a escribir también Casita Robada y el libro anterior que hice un libro sobre, que se llama Ni ebrias ni dormidas, las mujeres en la ruta del vino. O sea que... Mirá. Entonces digo que hablando del Malbec, yo siempre digo que no sé cuándo no tomé vino, porque nuestra bebida de familia era, de chiquitos era soda con una gotita de vino, cuando teníamos 3 años. No, qué Así que bárbaro. sí. ¿Y hoy qué hay ahí? ¿Qué hay en esa casa? En esa casa, en el 2015... se pudo, o sea, primero porque en los 90 la quisieron tirar abajo, pero es uno de los patrimonios culturales de Mendoza, arquitectónicos de Mendoza, ¿De digamos, quién, todavía no era patrimonio. No sé, ¿de quién es o de quién era o cómo la casa esa, continuó la esa propiedad? finca, claro, esa finca era de otro italiano que hizo construir esa casa en 1895. Sí. Es una casa muy bella que se llama, el estilo arquitectónico de esas casas se llaman tipo mansiones de Pompeya, ville pompeiane, que se hacían en el año 70, no 1170, no, 70 años después del nacimiento de Jesús. Era un tipo de estructura arquitectónica que fue muy famosa en el Mediterráneo, la trajeron al pie de los Andes, la hicieron, etcétera, etcétera. Este señor, que después mi bisabuelo la compró y mi abuelo la heredó. Entonces, en esa casa hoy, mi abuela cuando la amenazó Macera y todos esos, mi abuela agarró y se fue, la mal vendió y se fue. Y fue pasando de mano en mano hasta la que la quisieron tirar abajo, porque una cosa vieja. Y además era una forma de eliminar es un monumento histórico, digamos, hoy, ¿no?
pero por suerte, hubo mucha gente del pueblo que se juntó y dijo, no queremos que se tire abajo, querían poner un supermercado ahí, y por suerte quedó la casa, pero la casa se está cayendo abajo, se está hundiendo, porque la nombraron patrimonio histórico, después el gobierno de Cristina, antes de que con los senadores hicieron una ley para que fuera también sitio de memoria, y la expropiaron, pero todavía no se reglamentó, durante el gobierno de Macri, no se reglamentó la ley, entonces todavía está ahí no es ni chicha ni limonada, digamos, ni vino, ni chicha, ni limonada, está ahí, no se logró, está la ley, pero no se expropió, etcétera, etcétera. Y está así que por ahora, no, hay unos cuidadores, pero es tristísimo entrar porque hay techos que están agujereados, todo nuestro jardín que era precioso tiene los yuyos más altos que yo, la pileta está, bueno, todo eso está contado en Casita Robada. Muy bien, tengo que llegar al final. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le diría a la gente que nos está escuchando que se apuren en hacer preguntas porque no nos queda tanto tiempo. Nos quedan minutos nada más. Así que nos hagan preguntas porque Instagram te corta la hora, no le importa si vos estás reentusiasmado hablando o no, viste, te dice y te pone la cuenta regresiva y te la corta. Así que yo le diría a la gente que si nos quieren hacer preguntas, si te quieren hacer alguna pregunta a vos, que la hagan ahora. Sí. No, nada. A ver, me había anotado algunas preguntas, pero creo que ya te las hice todas. ¿Vos querés contarnos algo en particular en este tiempito que nos queda? Sí, yo creo que lo particular es que creo que digo siempre que yo me apropié de una herencia que no sé si me la quisieron dejar, pero yo me la agarré, que es el amor por las letras, por la literatura, porque creo que cuando uno lee, viaja muchísimo, podés viajar también leyendo, pero que los libros son un gran viaje y que podemos aprender muchas cosas leyendo, y que yo eso creo que mi abuela fue genial porque me enseñó la importancia de la lectura y también de escribir. Escribir, algunos me dicen, ¿es terapéutico? Yo no sé si es terapéutico. La verdad que no fue el objetivo sanarme de nada, porque bueno, uno es lo que es, se sana, no se sana. El tema es que cuando escribís hay un amasado muy interesante de lo que vos escribiste, y cuando lo terminás de escribir hay algo que entendés mejor aún. Entonces, me gustó mucho ese proceso. Fue revivir la infancia, porque a veces estaba por la calle y decía, ay, qué cuando terminó también estuvo bueno dejar eso atrás, ¿no? Que quede, Casita Robada es una botella al mar que cada tanto me trae una sorpresa, ¿no? Ajá. Uy, ahí me están diciendo algo, pero yo no lo leo bien. Ahora lo leemos, pero que te trae una sorpresa, ¿como cuál? Como lo que podés, decís, esto era así, claro, como el mismo hecho de construir un párrafo, cuando lo terminás de construir, hay una novedad. Esa novedad me parece, y es una tras de la otra, es una fiesta escribir. Aunque uno llore a los gritos, aunque sea
insoportable de momentos, pero es tan maravillosamente creativo que bueno, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Si llorás, si tenés que llorar, llorás. Acá Juliana dice, gracias por un relato tan vital a pesar de las cosas tristes que pasaron y seguir insistiendo en relatar los horrores que, como bien decís, ha pasado este país. Que no solo tenemos desaparecidos, sino que hubo una destrucción económica. Claro, claro, totalmente. La dictadura vino a explotar el país, a hacerlo, a volverlo, o sea, si bien ya venían con el golpe del 55 tratando de hacer de aquel poquito que este país había podido crecer, la inmigración, la América, etcétera, lo tiraron, así como nos tiraron al río a todos, nos tiraron al río de la Plata a todos, y esto me parece lo dramático, ¿no? El poder haber podido emerger y que te encuentres de nuevo, que te quieren volver a aplastar, o sea, qué difícil que es construir democracia, construir un integrador, qué difícil que es, ¿no? Sí. Acá Santiago dice, con una historia tan clara y cruda como se maneja, a ver, con una historia tan clara y cruda, ¿cómo se maneja convivir con negacionistas que lamentablemente en toda la familia tenemos? No sé si era una pregunta o una afirmación. Te la leo como pregunta y te la leo como afirmación, si querés. Por con suerte, una historia tan clara. Por suerte en mi familia no tengo negacionistas. Ah, qué bueno. Por suerte en mi familia cercana, en mi familia un poquito más lejana sí, en muchos amigos, digamos, en muchos amigos que no son tan amigos, pero conozco muchos negacionistas y me parece insoportable porque es parte del no querer ver, del no querer sentir, del no querer... Claro, sí. Tenemos claro lo que pasó, es terrible destruir, pero la gente, los negacionistas no saben el drama terrible que es adentro de sí mismos que suceda eso, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo cuando hice la primera actividad de libros de la memoria en la ESMA, una persona muy cercana a mí me dijo, mira, yo me siento en el deber de decírtelo. Vos sabés que son todos terroristas, ¿no? Y haces porque hay un lugar de muy difícil acceso, ¿no? Ahí Ofelia Videta dice, ¿y cuántos quedan aún sin recuperar su identidad? Claro. Claro. Ofelia es una prima de mi papá, son muy queridos a Ofelia. A Ofelia me la trajo Casita Robada, y la verdad que fue muy lindo porque ella está muy ligada a la familia de mi abuela Josefina, que eran de acá de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Pero claro, quedan muchísimos, todavía le quedan niños, todavía quedan, y así es la historia, serán nuestros hijos, bueno, lamentablemente cosas como estas han pasado en la historia de la humanidad, muchas. Yo no creo que no vayan a pasar nunca más, creo que pueden volver a pasar, creo que hay gente que es muy mala, y entonces, bueno, que no soporta la felicidad, ni el amor, ni la vida, porque si no, uno aprovecharía este poquito tiempo que tiene digo siempre... Así que, y puede volver a pasar. Perdón, porque se me corta un poco. ¿Es solo de ida, dura poco y...?
Es un boleto solo de ida. Dura poco y hay que disfrutarlo, justamente por eso, ¿no? Aprovecharla. La vida es lo que pasó, pero también es lo que es. Hay un escritor francés que yo amo que se llama Pascal Quignard, que hizo el guión de un libro que se llama Todas las mañanas del mundo. Y es así, la vida es cuando abrís la ventana y decís, buen día, ¿viste? Empieza siempre cuando abrís los ojos, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Sí, Julieta dice, gracias por compartir su historia. Para los que no vivimos esa época es muy importante entender y saber qué pasó. Sí. Por eso, los libros que se han producido, no solo Casita Robada, hay muchos libros sobre la época de la dictadura, y creo que yo pude leer varios a propósito de Casita Robada, porque me pareció como fundamental entender qué era lo que se había producido, y realmente hay cosas magníficas, La Casa de los Conejos, Diario de una Princesa Montonera, A 20 años luz, se me fue el libro de Miguel Bonazo, El presidente que no fue, y el otro, bueno, terrible, el de la ESMA, ahora se me fue. ¿Cómo? Lo tenemos que buscar. Sí, se me fue el nombre, terrible, el gran libro de... Así que, y dije 7 libros, o sea, y hay muchísimos más, o sea que hemos podido, los argentinos, muchas cosas. Por eso creo que tenemos mucho para contarle al mundo, ¿no? No solamente las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, no solo Maradona, no solo Messi. Tenemos una sociedad que ha podido pensarse y reflexionar sobre sí misma a pesar del negacionismo, de la violencia, de los que hablan de terrorismo, de los que justifican el secuestro, la violación, la tortura, el robo de niños, o sea, todo eso. Sí. Bueno, quedándonos 3 minutos, me gustaría cerrar esta conversación. Primero, agradeciéndote un montón haber compartido todo esto que compartiste. Yo también, como Julieta, no viví esa época y entonces para mí hablar con cada uno de ustedes es súper enriquecedor y aprendo cada vez. Así que me encanta. Me encanta también porque en las actividades yo nunca leí a nadie, así que te pude leer como libro humano. Acá Ofelia dice, ni olvido ni perdón, la lucha continúa. Absolutamente. Bueno, quiero decir lo mismo que dijimos al principio de la charla, de que hoy se cumplen 43 años de la primera ronda, la primera vuelta de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Decimos, yo digo madres y abuelas porque en ese momento no eran ni una cosa ni la otra, o sea, eran un grupo de mujeres. Exactamente. Alguien. Entonces, hoy se cumplen 43 años de eso y me parece que es muy importante recordarlo. Quiero agradecerle a toda la gente que hoy nos vino a ver. También les quiero contar que la semana que viene, creo, en el marco del programa de la escuela Balaesma o la ESMA, las escuelas, no me acuerdo bien cómo es el título del programa, va a haber una transmisión en vivo súper interesante. Están todos los datos en el Instagram de Cero, que hoy nos pasaron la información, así que me parece también buenísimo que la gente lo pueda ver. Y bueno, esto ya es mañana. La conversación va a ser muy distinta en nuestro vivo de Cero a la Derecha de Instagram. Un tema nada que ver a lo que estuvimos hablando hoy. Hoy fue así como muy solemne. Mañana hablamos de sexo. Sexo en la cuarentena. Me encantó, voy a estar a escuchar. Sí, sobre qué nos pasa. La cuarentena levanta y vamos a tener los baby boomers de la cuarentena o nos saca la libido. Así que vamos a hablar con una médica sexóloga. Así que bueno, va a ser
quedan 22 segundos si querés despedirte. Muchísimas gracias. Amo lo que hacen ustedes, amo hacer a la derecha, me encanta hacer, me encanta que me hayas